Es bien sabido que el gobierno de Gabriel Boric ha sido un completo desastre en temas monetarios. Ya hace varios días han sabido varios escándalos, todos con distintas áreas del Estado donde plata no coincide, que se malgastó, que se le dieron a personas ilegalmente y en otros casos simplemente plata que, ¡guau!, como unos magos desapareció, se la robaron, ¿no? Y el caso más reciente que se ha hablado en el último par de días tiene que ver con la Junaep, donde se descubrió que hay más de 14.000 millones de pesos por raciones que se pagaron con nuestros impuestos, pero ni siquiera se entregaron y además estaban a sobreprecio, pero que no solo queda en eso, porque además en las últimas horas se ha sabido que se borró información, correos que demuestran también que se habrían borrado, donde se habrían alterado datos de contratos para intentar sacar más plata del Estado y enriquecer a los que estaban asociados a todo esto con fondos de nuestros impuestos, y que al mismo tiempo habría llevado a que se ocultara información de Contraloría. Onces millonarias bajo la lupa en una investigación interna que podría derivar en una denuncia penal. Lo que pesquisamos es el pago de onces en la región de O'Higgins por más de 14.000 millones de pesos. Esas 11 nunca se entregaron a los alumnos. De las bases de licitación, toda vez que se eliminan las bandas de precio, lo que permite que la empresa presente una oferta excesivamente alta por el servicio de onces. El que no se fijaran bandas de precio también fue advertido por la Contraloría en un informe evacuado en 2025, pero que comenzó a ser investigado en 2023. En la licitación auditada no se establecieron bandas de precios que permitieran regular un equilibrio entre los servicios ofertados, situación que permitió a la empresa Socer S.A. adjudicarse la aludida licitación. Esa imposibilidad de regular el valor de las Estado presentaba diferencias importantes en el precio unitario de sus servicios respecto a los demás oferentes, tal como se advierte en los servicios de almuerzo nivel transición y onces niveles básicos, cuyos precios adjudicados fueron de 288 y 6.265 pesos respectivamente. Presentó de hecho en la primera oferta ya un valor alto, pero en el último pago, en el año 2023, un valor por once de más de 8.000 pesos. ¿Eso está fuera de todo, no? Fuera de absolutamente cualquier rango de precios que pague Junaep hoy día en sus contratos vigentes por el mismo servicio. Pero la empresa cuestionada tiene otra versión y lo explica así. Pero la parte fija no es para pagar el sándwich como usted señala, es para pagar el sueldo manipuladora. Por lo tanto, cuando entregamos las 11 se nos entregó la diferencia, que es 60% de ese valor por lo que se entregó. Eso es lo que realmente eso se recibió. En 2019, de acuerdo a los antecedentes levantados por la Junaep, Socer habría cumplido parcialmente el acuerdo. La cantidad de onces en los distintos niveles educativos, de prekinder a cuarto medio, programadas para el 2019, fue de más de 1 millón. Las servidas, en tanto, fueron poco más de 579.000. Esto significa que se entregó un 43% menos de raciones que las proyectadas. Y lo que hizo Junaep fue buscar un paquete de medidas que finalmente significó un nuevo contrato, modificación de contrato que firmó toda la industria, no solamente Socer. Entre los problemas detectados por el servicio se radicalizaron con el correr de los años. Reportajes Tele 13 en 2023 ya había reportado ciertos ripios en esta licitación. La Junaep, efectivamente, en 4 meses del 2022 pagó más de 3.000 millones de pesos por servicios de alimentación que no se entregaron. Contraloría advirtió que si bien el contrato inicial era para 796 raciones de 11, para el 2023 aumentó a más de 1.700.000, pero solo fueron entregadas 284 unidades. De acuerdo a los antecedentes levantados por Junaep y a los que accedió Reportajes Tele 13, el monto que el fisco pagó por estas onces fue más de 14.000 millones de pesos. Nosotros ya presentamos antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a Contraloría General, aportando, creo yo, una línea de investigación distinta, explicando también la complejidad y lo sofisticado, creo yo, del mecanismo con el cual finalmente se terminan pagando estas onces. Para el gerente general de Socer, Matías Ramírez, las fases estaban estipuladas y ellos cumplieron. Además, sostienen que en 2024 fueron sobreseídos tras presentar una autodenuncia para que se les investigara. No es que haya un fraude fiscal, todos los dineros que se quieran asociar fueron a pagar manipuladores y pagar alimentos.
Los antecedentes detectados por el servicio son parte del sistema de auditoría encargado por el gobierno y siguen, además, en proceso de seguimiento por Contraloría. En el caso de la JUNAEV, hemos detectado alertas graves en el programa de alimentación escolar, por lo que hemos acordado junto al director nacional derivar los antecedentes a los organismos competentes para perseguir las responsabilidades administrativas y penales asociadas. Camila Rubio, exdirectora de JUNAEV durante el gobierno anterior, defiende su administración destacando que se subsanaron las advertencias de Contraloría, por ejemplo, eliminar las bandas de precio. La Contraloría validó que subsanamos las observaciones gracias a estas medidas. O sea, el problema nació en el año 2020, pero las soluciones tuvimos que implementarlas desde el año 2022. Las observaciones hechas por la Contraloría al sistema... Ahora esto es una controversia enorme, donde además se supo que se empezaron a pagar ciertas raciones individualmente, que ni siquiera después se entregaron, que costaban sobre 8.000 pesos cada una, o sea, un sobreprecio brutal, con materiales que no eran de buena calidad, pero que más encima ni siquiera es que por ese sobreprecio las entregaron, eran raciones fantasma. O sea, impresionante, y esto ocurrió por años bajo la administración de Gabriel Boric. Y ya se había sabido que había más información, porque uno era el escándalo. Pero lo que después se empezó a observar es que dentro de eso empezaron a aparecer directores de la JUNAEV, y uno de estos casos, ¿no? Donde se observó que había pruebas, y empezaron a denunciar que tenían pruebas de que se había ocultado información a la Contraloría cuando investigó esto originalmente, o sea que esto era más grave. Y ahora finalmente en las últimas horas hemos sabido que era la información que se estaba ocultando, porque un director de la JUNAEV empezó a entregar información a Fiscalía y empezó a mostrar que había una serie de correos borrados institucionalmente al interior de la JUNAEV donde se demostraba que habrían modificado ciertas licitaciones que tenían resoluciones exentas, o sea que la Contraloría no se iba a meter a recibirlas, y lo modificaron después que esto ya se había hecho para aumentar los montos de los precios y también de ciertos dineros que se iban a hacer. Entonces básicamente modificaron, posteriormente a que la Contraloría ya no podía revisarlo, una serie de documentos para inflar los números, con lo cual se iba a gastar en dinero estatal, o sea el dinero que iban a sacar de nuestros impuestos, y todo esto para pagar una serie de gestiones que después ni siquiera se realizaron. O sea, hay temas de fraude, hay enriquecimiento ilícito, es corrupción y en toda regla. Y lo peor de todo es que las personas que están vinculadas a esto, donde se modificaron ilegalmente contratos, se inflaron los números, y todo eso para sacar más dinero de nuestros impuestos, porque esto lo paga el Estado, para servicios que la JUNAEV se supone que estaba dando y que después ni siquiera se dieron, la plata se la robaron, desapareció. Esa gente está completamente libre. Y esto es lo peor de todos estos casos, porque algo que observamos constantemente, que por eso muestra la necesidad de reformar la justicia, es que se detectan cosas porque la prensa las revela, se detectan cosas porque la Contraloría las revela. Constantemente vemos que ya sea la Contraloría o los medios de comunicación revelan una cantidad de corrupción sistemática enorme que es transversal a nuestro país. Y el problema que siempre ocurre es que, por un lado, el Poder Judicial no hace nada y nunca cae nadie. Por un lado, porque las leyes son muy blandas en esa materia, porque los mismos políticos que hacen todas estas jugadas corruptas están metidos en los temas y no van a hacer leyes que les perjudiquen, pero también porque los jueces no tienen ningún interés en castigar al mundo político o a sus vinculados, porque a veces no son políticos directamente, pero sí de distintos sectores, por estos casos. Y tiene todo el sentido del mundo, porque los jueces en Chile, desde que Chile es un país independiente, desde que se independizó de la corona española, tiene un sistema en que a los jueces los nombra el presidente. Y para la Corte Suprema, que es el punto más alto del Poder Judicial, lo nombra el presidente con acuerdo de 2/3 del Senado. O sea que están metidos los políticos del Senado, o sea, congresistas de partidos de izquierda y derecha, y el presidente, un político, desde siempre. Ha estado siempre el Poder Judicial sujeto al mundo político. Y los jueces hacia abajo, o sea, Corte de Apelaciones, jueces ordinarios, etcétera, son también por nombramiento presidencial, pero de ternas o quinas, o sea, 5 o 3 candidatos, que son, ¿de dónde? De justamente los que nombró una lista de eso, la Corte Suprema, esa misma Corte Suprema que nombró el presidente con 2/3 del Senado. O sea, está comprometido completamente el sistema por el mundo político. Y lo que vemos ahora es que no hay ninguna intención de cambiar eso. Porque no puedes luchar contra esta corrupción sistemática que nos roban de manera descarada a todos nosotros con nuestros impuestos, si los jueces no son duros en la aplicación de la justicia y si hay normas duras. Y los jueces no son duros porque el sistema está diseñado para que tengan vínculos políticos y no van a afectar a quienes los nombran,
Tampoco pueden aplicar normas tan duras porque los políticos no hacen normas duras, sanciones duras con esto porque ellos mismos se verían perjudicados. Y también esto es responsabilidad política porque no quieren cambiar el sistema. Nadie está proponiendo una reforma al Poder Judicial ahora en el Congreso sobre esto. Y cuando Kast propuso una reforma ahora, su reforma es un chiste. Mantiene el sistema exactamente igual que ahora. Igual. Y el único cambio que hacen es que el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, que igual va a ser con 2/3 de los senadores, igual va a ser presidente, en vez de ser tiempo indefinido para votar un candidato, les va a dar un plazo que probablemente sea 6 meses. O sea, lo mismo pero con un plazo, pero es lo mismo. Eso es una reforma de cartón, no sé, es algo ridículo, ¿no? Y en la última campaña presidencial, ¿hubo propuestas para cambiar el sistema de fondo? Sí. El candidato Kaiser en su momento proponía que el mundo político estuviera completamente fuera y que incluso los nombramientos fueran al azar. Otros dirían que sean cargos electos. Otros hablan incluso de la posibilidad de que hubiera sistemas de justicia que compitan con respecto a cuál jurisdicción se aplica, que más bien hay elementos privados en ello. Pero todas esas son mejores alternativas que lo que ahora se está presentando, que es dejar todo igual y que no cambie nada y nadie caiga, o agregar cambios de reforma que son tan cosméticos y tan pequeños que prácticamente es cambiar cosas para que no cambie nada. Pero bueno. ¿Ustedes creen que haya consecuencias por esto? ¿Qué les parece que se haya modificado información y se haya borrado correos, se haya borrado información y se haya modificado resoluciones para que Contraloría ni siquiera pudiera ver la información? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!